capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y yo os he puesto rey. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta el día de hoy. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, y si he tomado el asno de alguno, y si he calumniado a alguien, y si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho, para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día. Testigo de que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en manos de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en manos de los filisteos y en manos del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de manos de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jeroboam, a Barat, a Yeté, a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguro. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre vosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí, el rey que habéis elegido, el cual pediste, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temieres a Jehová y le sirvieres, y oyeres su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, a vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová, y fueres rebelde a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Esperad una hora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvia, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad, que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidad. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana por este tiempo, por la disposición del corazón de cada uno de los presentes, Señor. Sabemos, Padre amado, que tu palabra es verdad, Señor, que ella permanece para siempre. Y rogamos misericordia por los que aquí estamos, Señor, para que seamos alumbrados en nuestra mente, en nuestro espíritu, para hacer y vivir conforme a tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y hemos titulado esta mañana nuestro tema: un siervo
ejemplar. Si algo caracterizó a Samuel, fue su ejemplo como siervo de Dios, su ejemplo como juez, su ejemplo como profeta, su ejemplo como instrumento de Dios en medio del pueblo de Israel. Y yo creo que esa es una de las cosas que más debemos nosotros como creyente valorar, debemos como creyente observar y querer imitar a quienes así se conducen y viven. Estamos en un tiempo completamente diferente y distinto. Aunque Dios sigue siendo el mismo, parece que sus siervos, que los que sirven, que los que están quizás en el ministerio, no tienen la misma capacidad que tiene Samuel de poder decir, juzguen y hablen ahora si yo les he quitado a ustedes esto, si yo les he quitado a ustedes esto o aquello. Y aunque el mensaje esencial del discurso de Samuel al pueblo tiene que ver con que cambiaron y cometieron un error, cambiaron al Señor por el hombre. Cambiaron al Señor, que era el rey de ellos, por un rey terrenal. Ahora, qué mal negocio hicieron, ¿verdad? Qué mal negocio hizo el pueblo. Y qué mal negocio hacemos nosotros cuando preferimos al hombre en vez de a Dios. Y es interesante porque nunca debemos poner la mirada en los hombres. Escúcheme bien, nunca debemos poner la mirada en los hombres. Y alguien dirá, pastor, pero son los hombres quienes nos dirigen, pero los verdaderos hombres de Dios, quienes dirigen al pueblo de Dios, nunca le dirán al pueblo que fijen sus ojos en sí mismo, sino que fijen su mirada en el Señor. Ese es el tema, mis amados hermanos. No podemos poner la mirada en los hombres. Nunca debemos pensar que un líder o un hombre cualquiera, por muy capaz que sea esté por encima del Señor. Nadie debe estar por encima del Señor. Nadie. El Señor siempre debe tener la preeminencia y el lugar que le corresponde, y nuestra mirada debe estar única y exclusivamente en Él. Y los que le sirven a Él deben ayudarnos a verle a Él, pero no vernos a nosotros mismos, mis queridos hermanos. Dios es autosuficiente. Dios se provee de siervos y se provee de siervas. Recuerdo la angustia de aquel hombre que decía, Señor, todos los profetas se han doblado ante Baal y el único que he quedado soy yo. Estás equivocado. Yo tengo reservada mi rodilla y todavía tengo un gran número de hombres que no se han doblegado ante Baal. Y la idea es que nosotros entendamos, mis amados hermanos, que Dios es autosuficiente y no depende de ningún hombre. Y a veces pareciera en nuestra mente y en nuestra humanidad que sí. Y muchos se venden a sí mismos como que las cosas sirven o funcionan por mí, si yo estoy, si yo hago esto, si yo hago aquello. Y eso es un error. La obra no depende de ningún hombre. Depende del Señor. Jesús dijo, yo puedo levantar hijos de Abraham aún de esas piedras. Y ustedes dicen, ¿verdad? Que nosotros somos hijos de Abraham, que nosotros somos esto, que nosotros somos aquello. La élite religiosa y exclusiva de los fariseos y los saduceos pensaban que lo que estaba pasando o sucedía dependía de ellos. Y Dios les dijo, están equivocados. Ustedes están equivocados. Dios no depende de hombre alguno, mis amados hermanos. Sin embargo, por su misericordia y por su gracia, Él levanta siervos y siervas. Porque nos da la gracia y la bendición de poder ser parte de lo que Él quiere hacer. Pero téngalo por seguro, si yo no lo hago, otro lo hace. Si usted no lo hace, otro lo hace. Y si usted no está o si yo no estoy, Dios se levanta de siervo y de sierva. Pero Él no puede depender de nosotros. Nosotros dependemos de Él. Él no puede depender de un hombre. Él lo que hace es extender su misericordia y su gracia y darnos la oportunidad de ser parte de lo que Él quiere hacer. Pero no depende de usted ni de mí, mis amados hermanos. Él no depende de los hombres. Por gracia y misericordia levanta siervos, levanta siervas, levanta instrumentos, pero siempre nuestra confianza debe estar en el Señor. Él es la única garantía del pueblo, mis amados hermanos. El Señor. Él es la única garantía de su pueblo. Por encima de cualquier circunstancia,
y por encima de cualquier situación. La garantía del pueblo de Dios es el Señor. No cometamos el error de los israelitas, pensando que un hombre les podía garantizar mayor estabilidad. Ellos dijeron, no, queremos un rey. Mira cómo las naciones que tienen rey, ¿cómo están? Nosotros tenemos a Jehová, Dios de los ejércitos, pero no lo vemos, no lo tocamos, no lo palpamos. Necesitamos un rey como las demás naciones. Nosotros no necesitamos nada como las demás personas, ni como las demás lugares y sitios. No, nosotros necesitamos es al Señor. Él es el que da la estabilidad. El pueblo debe poner su mirada y su confianza en el Señor. Lamentablemente, mis amados hermanos. Y esto entra dentro del mismo contexto que llamamos sana doctrina, porque ya la sana doctrina también se está convirtiendo en un negocio bajo el nombre de la sana doctrina. Y es lamentable porque por un lado tenemos los falsos maestros, la falsa doctrina, y por el otro lado tenemos también a los que están haciendo un mercado de la sana doctrina. No todo lo que se llame sana doctrina es sana doctrina realmente. Pero estamos equivocados cuando ponemos nuestra mirada y nuestra confianza en un lugar diferente que no sea el Señor. Y hay gente que tiene ídolos que el Señor tiene que derribar. Por muy sana doctrina que sea un maestro o un líder, si su mirada está en dependencia de ese hombre, ahí hay gran peligro, mis amados hermanos. Y de ahí vienen las decepciones, y de ahí vienen las aflicciones y las tristezas, porque dicen, ay, es que él era, yo pensaba, yo me imaginaba, yo creía. Todo lo que ocupa el lugar que únicamente le pertenece a Dios es idolatría. Llámese como se llame, sea su predicador favorito, sea su maestro favorito. Una cosa es el respeto, la admiración y el amor que podamos sentir por un individuo, y otra cosa es pensar y creer que nuestra vida, nuestro ministerio, nuestras vidas espirituales dependen de Él. No, no dependen de Él, dependen del Señor. Entonces debemos poner la mirada y la confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque Él sabe cómo librar y cómo guardar su iglesia. Cómo librar y cómo guardar su iglesia. Hoy pudiéramos decir como el autor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él debe estar nuestra mirada. Los ojos puestos en Jesús. Hebreos 12:2. La mirada del pueblo debe estar en el lugar correcto. Deben aprender a vivir en dependencia del Señor. En dependencia del Señor. Confiar en su gracia divina. Confiar y descansar en su fiel cuidado. Porque Dios es fiel, amén. Y Él cuida de cada uno de nosotros. Samuel reconoce que no lo desecharon a él. Y esto es importantísimo, mis amados hermanos. Samuel reconoce que el pueblo no lo desechó a él, sino que desecharon a Dios. Porque él no estaba allí para que la gente lo admirara a él, lo amara a él. Su tarea ahí era hacer la voluntad de Dios y poner a la gente a mirar al lugar correcto, que es Cristo, que es Dios. Entonces él reconoce que no lo desecharon a él, sino al Señor. Cambiaron al Todopoderoso por un hombre mortal, por un hombre común y corriente, por un hombre con debilidades, con limitaciones, con dificultades. Ahora, no es sabio cambiar al Todopoderoso por un hombre. Samuel no estaba dando esta exhortación motivado por los celos de que ya no sería él el que estaría al frente del pueblo, ¿verdad? Él no está diciendo eso por eso. Porque hay personas que traen un discurso con la intención de que la gente siga viéndolos a ellos o a él o a ella como los que están allí, los que sostienen la obra. No, él no lo dice por eso, sino que estaba recordándole al pueblo el error de confiar en los hombres. Ahora, lo primero que vemos en Samuel fue que fue un siervo íntegro. Amén. Samuel fue un siervo íntegro. No perfecto, mis amados hermanos. Porque mucha gente confunde la integridad con perfección. La perfección significa, en algunos casos en la Biblia, madurez.
y también tiene que ver con integridad, pero no esa perfección fuera del carácter humano en el cual la persona no comete errores o no tiene debilidades. Samuel los tenía. Incluso la Biblia dice que este cuerpo tiene que ser transformado en un cuerpo de gloria, pero mientras sigue padeciendo los embates de la carne y de estar en un mundo caído. Pero aún con todo eso, Samuel fue un hombre íntegro. Y si algo debemos reconocer es la falta de integridad que existen en nuestros días en el ministerio. Existe falta de integridad. No es falta de habilidades y capacidades las que hay. Hay mucha gente capaz, hay mucha gente con muchas habilidades, pero no tiene lo esencial en el ministerio, que es la integridad. Pero no es la falta de habilidades. Estamos llenos de gente que tiene un verbo y una verborrea y un léxico extraordinario, al punto de que cualquiera se puede rendir ante sus pies. De lo muy bien que habla, de lo muy detallado que habla, de todo ese mar de conocimiento que tienen en la mente. Pero eso no es suficiente para Dios. Dios no escogió a Moisés porque era el que mejor hablaba. Le tuvo que poner un traductor ahí, ¿verdad? Que se quedaba pegado. ¿Y qué le dijo Dios? Yo fui el que hizo el mudo, el tartamudo. Yo lo hice. Venga con ese cuento de que no me va a servir porque no tiene todo lo que usted está pensando, como viene de Egipto, de la corte, viene de allá, allá se instruyó, allá se formó y allá me le metieron ideas equivocadas en la cabeza que usted tiene que hablar como hablan allá. No, no es así, Moisés. No es así. Entonces no es la falta de habilidad o capacidad, mis amados hermanos, sino la falta de integridad espiritual y moral. Porque hay que tener temor de Dios para hacer lo que hacemos. Hay que tener integridad espiritual, pero también integridad moral. Algunos líderes dicen, no me vean a mí, vean a Dios, porque yo soy un ser humano. Sí, es cierto, pero Pablo dijo, sé imitadores de mí, como yo de Cristo. Es cierto que la mirada debe estar puesta en el Señor, pero el vaso que Dios usa o el instrumento que Dios usa tiene que ser un instrumento de honra y de gloria. Tiene que ser una persona que viva conforme a la voluntad y a la palabra del Señor. Por alguna razón, Samuel se paró delante de las 12 tribus de Israel y les dijo lo que les dijo. Busquen ustedes. Levántese aquí, hable aquí el que tenga pruebas, evidencia y el que pueda señalar y el que me pueda decir que yo le he robado algo, que yo le he quitado algo, que yo le he manipulado para recibir algún beneficio de ustedes. Que se levante, que hable. Delante del cielo de Jehová y delante de su ungido, en este caso el rey, si alguien tiene algo que decir, que lo diga. En pocas palabras, Samuel dijo, yo tengo mi conciencia limpia. No le debo a nadie. No le he quitado a nadie nada, ni he hecho agravio de nadie. Ahora, no mucha gente puede decir eso. No mucha gente puede levantarse y decir eso porque, pues posiblemente haya muchas cosas. Posiblemente sí haya muchas cosas que decir. Si algo marcó el ministerio de Samuel fue su integridad como siervo. Integridad como siervo. Y es algo que se debe valorar por encima de muchas cosas en la iglesia. Lamentablemente tenemos una iglesia que valora otras cosas y lo que debe valorar a veces no lo valora. Pero si algo realmente se debe valorar por encima de muchas otras cosas más en la iglesia, es esa integridad espiritual y moral que deben tener quienes sirven a Dios. Samuel sirvió al Señor y al pueblo desde su juventud. No tenía un día ni 2 días, porque algunos empiezan bien, después terminan mal. La cosa no es empezar bien, mis amados hermanos. La cosa es terminar bien. Se puede empezar muy bien, pero en el camino se tuerce. Por muchas razones, por muchas circunstancias, pero ninguna justificable. Ninguna justificable. Pero Samuel sirvió al Señor desde su juventud. Ya era un anciano. Habían pasado muchísimos años, pero los años no lo descalificaron, sino al contrario lo afirmaron. Amén. Los años no lo descalificaron, sino al contrario lo afirmaron. Por décadas se había mantenido íntegro, limpio, puro, sin escándalo de ningún tipo, mis amados hermanos. Sin escándalos de ningún tipo. Ahora, qué lamentable es que muchas veces el pueblo no valora eso, ¿verdad, mis amados hermanos?
No lo valora. Pero es algo que el Señor desea y quiere de su siervo, pero también es algo que la iglesia debe desear. Muchas veces nos preocupamos porque nuestros líderes tengan un montón de cosas que, si bien es cierto, le pueden servir y pueden ser provechosas, pero si no tienen lo esencial, no tienen nada, mis amados hermanos. Porque si lo que hace falta en el mundo cristiano en el día de hoy es credibilidad, congruencia con lo que hablamos y con lo que vivimos. Porque la gente no tiene nada en contra de Dios. El problema lo tienen con los que proclamamos a Dios. Porque proclamamos una cosa con nuestros labios, pero nuestra vivencia es otra. Y entonces la gente dice, sí, daña todo el mensaje, ¿verdad? Dio tremendo discurso, tremenda enseñanza, pero los hechos dicen otra cosa. Y la gente dice, no, yo por eso no creo en esto. Yo por eso no creo en aquello. Yo por eso no confío en esto, no confío en aquello. Algunos de nosotros tenemos la idea equivocada de que predicar es solamente proclamar. Predicar es vivir, mis amados hermanos. Vivir el evangelio. Y era Spurgeon quien decía, el mundo no lee Biblia, pero lee cristianos. Y cuando uno como cristiano vive contrario a la palabra de Dios, ya sea de acciones, de dichos, de comportamiento, de conducta, de decisiones, esa es la Biblia que le estamos demostrando al mundo. Y la gente dice, no, yo no puedo creer en eso. Y es cierto que el mundo no se puede justificar en alguno de nosotros, pero no podemos negar el daño que se genera afuera con nuestra conducta y con nuestras acciones. Pero vemos a un Samuel que dice, desde mi juventud hasta ahora me he mantenido en lo correcto, puro y sin escándalo de ningún tipo. Entonces la iglesia debe valorar eso. Vino el cambio, mis amados hermanos, que ellos mismos pidieron. Queremos un rey, ya no queremos un juez y un profeta, queremos un rey como las naciones que están a nuestro alrededor. Dios quiere que clamemos, mis amados hermanos, por hombres como Samuel, que tengan ese temor santo, reverente y ese compromiso y esa lealtad al Señor. Que sean capaces de soportar cualquier tipo de auditoría, mis amados hermanos. Ahora, la pregunta es, si no hacen una auditoría, ¿cómo estamos? Porque la auditoría no avisa cuando llega. Así han agarrado la corrupción en cargos públicos, la corrupción en corporaciones, en empresas, porque llega una auditoría y dicen de dónde salió este dinero y por qué este dinero salió de aquí para allá. No dio tiempo de arreglar las cosas. Y cuando venga la auditoría del Señor, mis amados hermanos, no van a decir, mira, hoy hay auditoría, arregla todo. No, la auditoría llega y se hace. Pero él pudo soportar cualquier tipo de auditoría. Que se puedan levantar delante del pueblo sin temor alguno, sin hipocresía y sin engaño. La Biblia dice, aquí estoy, dice Samuel. Y uno diría, Samuel era orgulloso. No, era un momento decisivo, era un momento importante y era necesario que él hablara estas palabras. Y él dice, aquí estoy, atestiguá contra mí. ¿Dónde están los testigos que pueden hablar en contra de mí? Que se levanten delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno. Si he tomado el asno de alguno. Si he calumniado a alguien, que se levante. ¿Verdad? Porque una cosa es la calumnia y otra cosa es la verdad. Pero si yo he hablado o he calumniado mal a alguien, que se levante. Si he agraviado a alguno, ¿en qué manera lo he agraviado? Explíquenos, díganos. ¿De qué manera lo he agraviado? O si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él. Si he aceptado soborno. Si alguien algún día puede decir, no, yo le pagué a usted para que hiciera eso. Pero en el día de hoy, el soborno espiritual y del cohecho dentro de las iglesias existen. No, este es el hermano que más da. A él hay que permitirle cualquier cosa. No, no se le puede decir nada porque se puede molestar, se puede poner bravo, se puede ir. Pero Samuel dice, no, yo no he aceptado cohecho. A mí nadie me ha comprado con regalitos. A mí nadie me ha comprado dándome detallitos. Aquí es lo que es
y lo que no es, no es. Pero a nadie le he recibido cohecho para cegar mis ojos con él. Pero si ese fuese el caso, entonces me tocará restituirlo, dice. Entonces dijeron, ¿quién? Las 12 tribus, con sus 12 ancianos, con sus 12 líderes, dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Ahora, qué bendición. Qué bueno es poder tener ese tipo de liderazgo, que no es imposible, hermano. Estamos en un mundo que dice que es imposible vivir según las demandas de Dios, pero es falso. Todo cristiano y todo siervo y todo líder que esté sirviendo al Señor puede que no sea perfecto, pero está obligado y está llamado a vivir según las demandas del Señor. Según las demandas del Señor. Y ninguno, todos como un coro al unísono, en una misma voz dijeron, nunca nos has agraviado, nunca nos has calumniado, nunca has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros y su ungido, y también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. La Biblia dice que debe ser irreprensible. Una característica de irreprensible es que no haya nada por donde agarrar. No es perfecto, Samuel no era perfecto, téngalo por seguro, pero era una persona irreprensible, era una persona que no había por dónde agarrarlo, y eso significa cómo acusarlo. Y créame que el mundo es malo y el diablo es malo, pero sabe, Dios defiende nuestros testimonios cuando andamos en integridad y en santidad. Él se encarga. Puede que alguien se confunda, porque sí es así, mucha gente se confunde, y puede que mucha gente piense cosas, pero le voy a decir algo. Una cosa es que la gente piense y otra es que la gente pueda probarlo y mostrarlo. De los hombres de Dios siempre van a hablar, siempre van a decir, siempre van a cuestionar, siempre van a señalar. Que lo puedan probar es otra cosa. Por eso dice la Biblia, contra un anciano no admitas acusación, sino con boca de 2 o 3 testigos. Pero si no los tienen, no diga nada. Entonces ahí está Samuel. Ellos respondieron así, no hemos hallado nada. Jehová es testigo contra vosotros y contra su ungido, y también es testigo en este día que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Así es, no hemos hallado absolutamente nada. Esta es la clase de hombres que necesitamos, mis amados hermanos. La clase de gente que Dios quiere usar. Y la clase de gente que el pueblo necesita. Que sean capaces de poder decir estos, que puedan ser capaces de hablar como habló Samuel, que puedan ser íntegros, irreprensibles, y que puedan decir como Pablo, sé imitadores de mí, como yo de Cristo. Ahora bien, si debemos tener en cuenta, mis amados hermanos, estas cosas, esto nos lleva a una gran responsabilidad. Todos vamos a dar cuentas a Dios. Todos vamos a ser auditados por el Señor. Tenemos que tener cuentas claras, mis amados hermanos. No arreglar cuando se nos viene el mundo encima, ¿no? Sino siempre andar como que si la auditoría viniera hoy, espiritualmente hablando. Eso incluye nuestra vida completamente en integridad y limpia. Que no haya nada en mi corazón, que no haya nada en mi mente, que no haya nada en mis acciones, que no esté haciendo yo lo que no debo, sino que mi corazón esté limpio, puro. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuenta a Dios. Debemos tener cuentas claras con Él, con el pueblo. Los que sirven a Dios deben tener cuentas claras con el pueblo. Pero también debemos ser capaces de tener cuentas claras con el Señor, mis amados hermanos. Cada uno de nosotros. Mucho más con el Señor. Si tenemos responsabilidades con el pueblo, mucho más con el Señor. Ahora, ¿cuántos Samueles no hacen falta? Que tengan ese carácter, ¿verdad? Moldeado por el Señor y esa disposición a obedecerle. ¿Cuántos Samueles no hacen falta? Hombres bien dispuestos y fieles al Señor y fieles a su palabra. Por eso, mis amados hermanos, se tienen que valorar los que están sirviendo, amén. Los que están haciendo las cosas bien. Se deben valorar por parte de la iglesia, por parte de nosotros, valorar, estimularlos, quererlos, amarlos, orar por ellos. ¿Cuántos saben que tenemos que orar por los que están sirviendo? Tenemos que orar. No solamente orar, ¿verdad?, por los que están sirviendo, sino pedirle al Señor que los guarde,
porque ellos también son tentados. Pedirle al Señor que los capacite, que les fortalezca, que los ayude en todo, porque son seres humanos, mis amados hermanos. Esta es la paradoja más grande que existe. La mayoría de las personas piensan que los que están sirviendo son extraterrestres y que los que están del otro lado son los únicos humanos. Pero tanto los que están sentados como los que están sirviendo son hombres, son mujeres, son personas de carne y hueso, son seres humanos, mis amados hermanos. Por eso debemos orar por ellos. Pero Samuel también fue un siervo fiel, que siempre le recordó al pueblo la palabra de Jehová y su fidelidad. Siempre le recordó al pueblo la palabra de Jehová y su fidelidad. Nunca dejó de decir nada que Jehová le hubiera dicho. Y en esto dice la Biblia que sean hombres fieles e idóneos también para enseñar a otros. Retenedores de la palabra tal y cual como ha sido enseñada. O sea, se requieren hombres fieles. Entonces nunca dijo nada que Jehová no le hubiera dicho, ni tampoco dijo más de lo que Jehová no le hubiera dicho. Que son dos cosas importantes tener en cuenta. Una cosa es no decir nada que Jehová no nos haya dicho, y otra cosa es tampoco agregarle a lo que sí Jehová nos ha dicho. Y hay gente que hace las dos. Dice lo que Jehová no ha dicho y le agrega lo que Jehová ha dicho. La fidelidad en este caso específico es muy literal. No puedes ni agregar, no puedes ni quitar. Tienes que decir lo que el Señor realmente ha dicho. No le puedes poner ni le puedes quitar. Y en eso fue Samuel fiel. El pecado siempre trae consecuencias, mis amados hermanos. Eso fue lo que Samuel le dijo al pueblo. El pecado siempre trae consecuencias. Sin embargo, sería un mensaje incompleto si no se le recuerda las misericordias y la fidelidad del Señor. Porque la verdad sería una verdad media si decimos que el pecado nos separa de Dios, que el pecado es esto, que el pecado genera muerte, más la dádiva de Dios, dice la Biblia. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Entonces el mensaje tiene que ser entregado completo. Él les habla de cómo se apartaron del Señor. Si usted va conmigo allá a su Biblia, dice el verso 8, verso 7, dice: ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, a los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y le hicieron habitar en este lugar. Y el verso 9 dice: y olvidaron a Jehová, su Dios. ¿Y qué hizo Dios? Los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en manos de los filisteos y en manos del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado. Hubo arrepentimiento, ¿verdad? Hubo reconocimiento. No puede haber salvación, no puede haber perdón y no puede haber una transformación y un cambio en nuestra vida si primero no hay reconocimiento del pecado, arrepentimiento, que significa reconocerlo, pero también volvernos. Porque hay gente que tiene remordimiento y no arrepentimiento. El remordimiento me mantiene en el mismo lugar. El arrepentimiento no me mantiene en el mismo lugar. Es un cambio de dirección. Por lo tanto, dice, se olvidaron de Jehová su Dios y él los vendió. Pero el verso 10 dice: y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Hicieron un compromiso con Dios. Pero el verso 11 dice: entonces Jehová envió a Jeroboam, envió a Barak, a Jecté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitaste seguro. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijiste: no, sino que ha de reinar sobre vosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Pecó el pueblo, mis amados hermanos. Desvió su mirada de quien debían tener puesta la mirada. Desvió su mirada del Señor. Entonces, la palabra nos recuerda que la fidelidad de este siervo llamado Samuel se encuentra en decirle lo que Dios le había dicho fielmente, pero también tenía que recordarles la misericordia y la fidelidad del Señor. Es bueno enseñarle a los hijos: hijos, esto es lo que dice el Señor, esto es lo que dice su palabra.
Usted tiene que nacer de nuevo, usted tiene que tomar su decisión por Cristo, pero quiero que sepa algo. Esté donde esté, encuéntrese donde se encuentre, bajo la circunstancia que esté. Si usted se arrepiente, si usted clama al Señor, el Señor le va a escuchar. Si es genuino, si es sincero lo que está haciendo, el Señor le va a escuchar. Él les habla de cómo se apartaron, pero también de cómo clamaron. Y cuando haya arrepentimiento, Dios obra a favor de su pueblo. Amén. Cuando haya arrepentimiento, Dios obra a favor de su pueblo. Pero también fue un siervo intercesor. En tercer lugar, Samuel fue un siervo intercesor. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa que fue un siervo intercesor? Él nunca dejó de orar por el pueblo ni por el rey. Hay cosas, mis amados hermanos, que queremos que fueran diferentes, humanamente hablando. Quisiéramos decir que fuera así, que fuera asado y cambiarlo, pero no lo podemos hacer. Samuel entendía que habían cosas que estaban mal en el pueblo y que él quería que cambiaran, pero no las podía cambiar él en su propia fuerza ni en su propia naturaleza, sino que tenía que clamar al Señor para que el Señor cambiara y transformara la realidad del pueblo. Y muchos de nosotros nos encontramos en esa situación, viendo la realidad del pueblo, queriendo que las cosas sean diferentes, pero el único que las puede cambiar es el Señor. Y Samuel fue un hombre que intercedió al Señor por el pueblo. No porque el pueblo estuviera haciendo las cosas bien, no porque el pueblo estuviera haciendo las cosas perfectas, no. Él nunca dejó de orar por el pueblo ni por el rey, incluso aún cuando estuvieran tomando decisiones equivocadas. La Biblia está llena de ejemplos, mis amados hermanos. No somos el pueblo de Dios porque hagamos todo perfecto. No somos el pueblo de Dios porque no nos hayamos equivocado. Muéstreme en la Biblia, desde Génesis y Apocalipsis, cuáles fueron las buenas decisiones que tomó el pueblo de Dios. Pero lo que sí puedo ver yo es la misericordia de Dios con el pueblo. A lo largo de toda la historia, la misericordia de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios, la disposición de Dios a perdonar y a salvar. Pero no era que el pueblo lo hacía todo bien. Y esto no es un incentivo a que usted haga las cosas mal, por favor, no es así. Pero lo que quiero enseñarle es que, al igual que Samuel, debemos aprender a interceder y a tener misericordia, mis amados hermanos. Porque solamente cuando hay misericordia y cuando hay amor por las personas, entonces intercedemos por ellos. ¿Qué pasaría si nos tocara estar enfermos, alguno de nosotros? O algún familiar. ¿Qué hacemos cuando tenemos a alguien que amamos en una condición de vulnerabilidad y de enfermedad? ¿Qué hacemos como cristianos? Orar. Pero no oramos así, de manera desinteresada. Oramos con intensidad, con fervor, con clamor, porque amamos y nos preocupa la persona que está allá. La idea de Samuel, al transmitirnos esto, es que él era intercesor por el pueblo, porque él amaba al pueblo, y no porque el pueblo fuera perfecto, o porque el pueblo se hubiese comportado a la altura. Era su deber como siervo de Dios, como hombre de Dios, clamar al Señor por el pueblo. Mire, Moisés y Samuel, entre tus profetas, dice el Salmo. Ellos clamaban y tú les oías. El pueblo no era un pueblo fácil, era un pueblo de dura cerviz. Era un pueblo terco, era un pueblo porfiado, era un pueblo cansón, era un pueblo quejumbroso. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que mientras estaban en el campamento, el pueblo decía que quería carne. Y se puede usted imaginar a 2 millones de personas, sin contar mujeres y niños, diciendo queremos carne. Eso sonaría como un enjambre de abeja, pero multiplicado a la potencia no sé por cuánto. Tenemos hambre, queremos comer, queremos carne, estamos cansados, estamos cansados, estamos cansados. Moisés, Moisés, Moisés. Y no era sencillo, mis amados hermanos. Y Moisés pudo haber dicho, Señor, manda fuego y consúmelos a todos. Eso lo pidieron fue los que están en la gracia, los apóstoles, ¿verdad? Dijeron, manda fuego del cielo que los consuma. Eso a veces es lo que viene a la mente de muchos. Manda fuego del cielo, Señor, y consúmelos. Pero Moisés no hizo eso. Moisés dijo, Señor, ¿qué han de decir los pueblos de alrededor? ¿Que los sacaste de Egipto para destruirlos aquí en el desierto? No, Señor. Intercedía por el pueblo. Intercedía por el pueblo. Pero el pueblo nunca intercedió por él. A él le tocó ver la tierra prometida de lejos. No entró. Cosas de la vida, ¿no?
circunstancias, situaciones complejas que uno a veces no entiende. Pero él fue un siervo intercesor, Samuel. No dejó de orar por el pueblo ni por su rey, incluso cuando estaban tomando decisiones equivocadas. Él entendía que parte de su ministerio era interceder por el pueblo. La pregunta en esta mañana sería, ¿es usted un intercesor? ¿Está usted intercediendo? ¿Ora por sus hermanos? Pues esa es una pregunta. Sabemos la respuesta de Samuel, pero la pregunta es para nosotros. Samuel se presenta como alguien que intercede ante Dios por sus hermanos. Por sus hermanos. Y uno puede ver el respaldo del Señor a su siervo Samuel. Porque dice la Escritura que Samuel les decía al pueblo, si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová. Diga conmigo, no debemos ser rebeldes a la palabra de Jehová. Si no fueres rebelde a la palabra, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servir a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová, y fueres rebelde a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún, y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Pregunta. Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvia para que conozcáis y veáis que es grande vuestro mal. En pocas palabras, ustedes tienen que concientizarse de su pecado y de su maldad. No ha sido poca cosa lo que ustedes han hecho, dijo Samuel. Ahora, yo no conozco a nadie todavía que ore y que truene, que nos diga, voy a orar para que truene y que truene. O que diga, voy a orar para que llueva y llueva. Pero eso es una evidencia del poder de la oración y del poder de la comunión entre Samuel y el Señor. Y le dijo al pueblo, miren lo que va a suceder para que ustedes se den cuenta de cuán malo ha sido. Resulta, mis amados hermanos, que entre mayo y junio era la época de recolectar el trigo. Uno no puede recoger el trigo para almacenarlo mojado, porque se pudre, se daña. Y Samuel se presenta como alguien que intercede ante Dios y él comienza a orar y les pide a ellos que vean. Y comenzó a escuchar el Señor el clamor de Samuel. Pero él no usaba su comunión con Dios para pedir la destrucción del pueblo, mis amados hermanos. Él no oraba con ira en su corazón, ni con resentimiento en su corazón. Oraba no para pedir la destrucción del pueblo, sino misericordia para el pueblo. El pecado era grave, mis hermanos. Habían desechado al Señor y Samuel quería que el pueblo entendiera la gravedad del asunto. Se dice que la época de la siega del trigo era durante el tiempo de mayo a junio. Desde mayo a junio era la época de recoger la siega, de recoger el trigo. Que lloviera era dañar la cosecha y el que se dañara la cosecha significaba generar una hambruna. Por eso el pueblo reconoció su pecado y la maldad y entendió lo malo que había sido lo que habían hecho. En el verso 23, mis amados hermanos, dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Claro, el pueblo se asustó, porque cuando dice la palabra del Señor que Samuel clamó a Jehová y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Se asustaron, se angustiaron, se afligieron. Entonces dijo todo el pueblo, Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios. Ruega por nosotros, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados, hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y aquí se muestra la misericordia de Dios. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis vosotros. Vosotros habéis hecho mal, todo este mal, pero con todo, y aquí está la misericordia de Dios, pero con todo, y eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades, eso significa de dioses paganos, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo,
por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacernos pueblo suyo. O sea, nosotros somos el resultado de la pura gracia y misericordia del Señor. No es porque merecemos estar, es por el amor a su propio nombre que el Señor nos permite estar acá. Y ahí, como dice la Biblia, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca han decaído su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Es la misericordia del Señor. No es que merecemos eso. Es la misericordia del Señor presente, de continuo, renovándose día a día. Y esa es la razón por la que somos su pueblo, por el amor a su propio nombre, dice la Escritura, porque Jehová ha querido hacernos pueblo suyo. Así que lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Él veía como un pecado delante de Dios el no orar por el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿cómo lo vemos nosotros? Él consideraba un pecado dejar de orar por el pueblo. Ahora, ¿estaremos pecando nosotros al dejar de clamar por otros? Pudiera ser. Tal vez no estamos clamando ni orando por otros. Es parte de nuestra tarea, mis amados hermanos, orar por el pueblo, incluso cuando estos van erróneamente. Ore por el pueblo. Ore por sus hermanos. Ore por sus amigos. Ore por su familia. Nuestro clamor debe ser, Señor, ayúdalos. Ayúdalos, Señor, a ver su pecado. Porque lamentablemente a veces no nos podemos ver nuestros propios defectos, ¿verdad? Ni pecados. Es tan sencillo ver los pecados de otros, pero es tan complicado darnos cuenta de nuestra propia miseria y de nuestra propia necesidad. Ahí sí hay que ser como el publicano. Señor, sé propicio a mi pecador. Y no ser tan orgulloso de levantar nuestra cara y nuestras manos y así como, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros. Usted puede que no sea como los otros. Usted puede ser peor que los otros. Solo que no sabe. Solo que alguien no se lo ha dicho. Solo que sus ojos no logran ver lo que realmente es. Porque si hay algún consejo bíblico es, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Ese consejo no está allí porque no existan personas que tengan alto concepto de sí mismo. Hay mucha gente que se ve a sí mismo como generosos, que se ven a sí mismo como bondadosos, que se ven a sí mismo como piadosos, que se ven a sí mismo como santos, pero de eso no tienen nada. De eso no tienen nada. Entonces Dios quiere, por medio de su palabra y por medio de su espíritu y por medio del profeta, ayudarnos a entender que debemos clamar por otros, que es parte de nuestra tarea, orar por el pueblo, mis amados hermanos, clamar por el pueblo. Debemos orar, Señor, ayúdalos a ver su pecado, trae arrepentimiento a su corazón, que se vuelvan a ti. Y junto con eso, debemos acompañarlos, mis amados hermanos, de instrucción del camino correcto y del camino bueno. Yo no voy a dejar de orar por ustedes, pero hay algo más que hay que hacer, ¿verdad? No solamente orar. Mientras oro, tengo que instruirlos en el camino del bien, en el camino correcto, es lo que dice, en el camino recto. Es pecado dejar de orar por otros, mis amados hermanos. Por eso es que la oración no es opcional, es una necesidad y una obligación de todo cristiano. Forma parte de nuestra responsabilidad como iglesia. Las palabras de Samuel parecen indicar que sí es pecado dejar de orar por otros. Lejos de mí que peque contra Jehová, dejando de clamar por ustedes. Ahora, ¿cómo puede clamar uno por gente tan mala, tan perversa? ¿Cómo puede Samuel clamar por gente tan descarada con él? ¿Cómo puede? No, yo no solamente lo hago por ellos, lo hago porque es mi deber delante del Señor, dice Samuel. Mi responsabilidad. Las acciones de Samuel ilustran dos responsabilidades de las que debía preocuparse. Una por el pueblo de Dios, orar de manera constante por otros, pero también enseñar el camino correcto hacia Dios. Esa es la tarea. Samuel no estaba de acuerdo con la demanda de los israelitas de un rey. Él no estaba de acuerdo con eso. Pero les aseguró que continuaría orando por ellos y enseñándoles. Nosotros podemos estar en desacuerdo con alguien, mis amados hermanos. Escúcheme bien.
Podemos estar en desacuerdo con alguien, o con muchos, o con pocos, pero no debemos dejar de orar por esa persona. Ni por ese hermano, ni por esa hermana, ni por esa iglesia. No podemos dejar de orar por él. Samuel fue un hombre que intercedió a favor de Israel. No clamar por el pueblo lo consideraba una falta grave. Ahora, como pastores, como líderes, como pueblo del Señor, debemos clamar juntos, mis amados hermanos. Debemos orar al Señor. Y con este salmo termino, Salmo 99, verso 6. Dice: Moisés y Aarón entre tus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová, y Jehová les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú le respondías. Le fuiste un Dios perdonador, pero también retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Amén. Gloria a Dios por Samuel, gloria a Dios por su palabra, y que Dios nos ayude a cada uno, mis amados hermanos, a cada uno en particular. Yo quisiera que nos pusiéramos de pie, vamos a orar para ser despedidos en esta mañana. Vamos a clamar al Señor por misericordia para nuestro pueblo. Amén. Misericordia para nosotros como iglesia, misericordia para los que van a servir, misericordia para los que están sirviendo, y que Dios nos ayude a vivir en santidad, en rectitud, en integridad, en fidelidad y en intercesión. Padre, te damos gracias en esta hermosa hora, por este hermoso tiempo en el cual tú nos has permitido, Señor, reunirnos en tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ella, Padre amado, da testimonio, Señor, de que es verdad, Señor. No hace falta agregarle, no hace falta quitarle, Señor. Ella es suficiente, Señor. Ella tiene todo lo que yo necesito, Señor. Ella tiene todo lo que nosotros necesitamos. De manera personal, de manera individual, de manera colectiva, de manera como iglesia o de manera, Señor, como familia. En ella está todo, Señor. Te pedimos en esta hora que bendigas, Señor, nuestras vidas. Que nos ayudes, Padre amado. Que nos perdones, Señor, de pensamiento, palabra, obra, acción, de dicho. Señor, que nos perdones cuando, Padre amado, fallamos en nuestra humanidad y te rogamos, como dijeron, Señor, en el pueblo, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, y sálvanos. Vuélvete a nosotros, Señor, y ayúdanos como iglesia, Señor, en medio de los tiempos que vivimos, Señor, a permanecer fieles, Señor. A poder, Señor, decir como Samuel, con canas, Señor, y a través del tiempo y de los años y de las décadas, he servido desde mi juventud y tengo limpia conciencia, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos, a mis hermanas, a cada uno de los que aquí hacemos vida, Señor. Guárdanos, Señor. Fortalécenos, Señor. Danos, Señor, sensibilidad espiritual para tener, Señor amado, conciencia, Señor, de todo lo que hacemos, Señor, y decimos. Padre, y permite que tu iglesia camine, Señor, día a día, Señor, hacia la madurez, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento, pero también en el amor y en las buenas obras, Señor. Permite en el nombre de Jesús que seamos luz en medio de las tinieblas, Señor, y danos fortaleza, Señor, para continuar día a día, Señor, viviendo para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús oramos, Señor, y te damos gracias, gloria y honra. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.